celebra la pasión de Jesús. Y hoy, según las costumbres y los hábitos, comienzan con el Domingo de Ramos, un día glorioso en el que Jesús entra a Jerusalén con vítores de rey, de ser proclamado rey. Antes de continuar, decir, la semana que viene, el domingo, vamos a tener algo nunca vivido como experiencia. Y es que celebramos el Domingo de Resurrección, junto con todas las iglesias de Málaga, todas, absolutamente todas. Entonces, los hermanos de Málaga han hecho un culto, lo harán el viernes por la tarde y el sábado, y nos van a mandar el vídeo de ese culto, donde va a haber alabanza, testimonio y una pequeña predicación. Eso durará aproximadamente unos 40 minutos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros comenzaremos nuestro tiempo en directo con 2 canciones y luego vamos a proyectar ese culto que lo van a ver todos los hermanos de Málaga. Y luego pues tendremos nuestro compartir el pan y terminaremos con una canción. No sabemos cómo va a salir la proyección. Esperemos que salga lo mejor posible. Nos van a mandar el link, nos van a mandar la información para que sea lo más claro y lo más transparente posible. Pero en unión con ellos yo creo que es bueno, ya que otros años no hemos podido tener oportunidad de juntarnos porque por la cuestión del COVID, eso que vamos a ver el domingo de todas las iglesias se celebraba en Málaga, a campo abierto, y se juntaban 1.200 y 1.300 personas para compartir el pan y el vino el día de la resurrección. Pero no puede ser. Entonces vieron la oportunidad de hacerlo así para que todo el mundo podamos participar, a ver qué sale, ¿no? Estaremos pendientes el viernes y el sábado de poder descargar el vídeo y poder ponerlo en la pantalla y luego pues celebraremos el pan y el vino, ¿vale? Esperemos que salga bien. Saldrá bien, me imagino, ¿no? Bueno, en esta mañana me gustaría un poco dar gracias a Dios por la oportunidad de que el Evangelio esté en nosotros como una noticia que hemos acogido en nuestro corazón, que es lo que cambió el rumbo de nuestra vida. Mirad, la Biblia, cuando analizamos los propósitos de Dios, a veces los analizamos desde nuestra mentalidad, que está metida en un tiempo que se tienen que hacer las cosas rápidas y deprisa. Pero de que nosotros vemos la forma de obrar de Dios desde el Génesis hasta nuestro tiempo, vemos cómo también a Dios se le desbarató algo que había querido que fuera de otra forma. Todos sabemos cómo comienzan los orígenes del trato de Dios con el hombre y con la mujer, y por lo que sea el hombre y la mujer decidieron tomar otra determinación y no tener en cuenta a Dios, sino que decidieron por su cuenta. A partir de ahí, pues se da a luz una enemistad, entre comillas, o una incomprensión entre Dios y el hombre. Y no se entiende. Desde ese momento Dios, para que entendamos cómo Dios trabaja en el tiempo, desde ese momento Dios decide originar y preparar un plan de salvación para el hombre. Mira dónde nos remontamos. Algo que fue dicho en el Génesis capítulo 3 de que Dios iba a enviar un Salvador. Luego fue también advertido Moisés de que de entre el pueblo levantaría un profeta y a él teníamos que oír. Los profetas del Antiguo Testamento están llenos, o las profecías están llenas de anuncios de que iba a venir un Mesías que iba a salvar el mundo. Pero fijaros, cuando el Mesías viene, la gente de su tiempo tiene una concepción de Dios, pues claro, habían visto actuaciones de Dios muy grandes, es decir, el Dios que truena o que suena en las montañas con trueno y con terremotos, el Dios que da maná durante 40 años en el desierto, que hace vestir a un pueblo 40 años y su vestido y su calzado no envejecen, que es capaz de abrir el mar rojo, que, en fin, cosas increíbles, ¿no? Esa imagen de ese Dios tan grande y tan fuerte es el que había en la época en que Jesús hace su aparición. Pero claro, los métodos de Jesús
son tan diferentes a lo que la gente tenía de Dios que sus métodos no eran bien entendidos. Porque, en primer lugar, comienza haciéndose amigo de los pecadores. Se relaciona con enfermos. Entra a casas de cobradores de impuestos que tenían muy mala fama. Se acerca a las prostitutas. Claro, y es un poco que rompe la imagen que la gente tenía de Dios. O sea, los métodos que Jesús usa para comenzar su ministerio son métodos a veces poco entendibles, porque se relaciona con lo poco, con lo débil, con lo roto, con lo indiferente, con lo pequeño. Y el molde que tenían esa gente de Dios como que se les rompe un poco en su mente. Y dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Fíjate un poco cómo comienza ese caminar del propósito que Dios tenía de antaño hasta que Jesús aparece. Jesús no es entendido, ni por sus métodos, ni por su enseñanza, sino que es un poco mal entendido. ¿Cómo puede ser un profeta si está hablando con una prostituta? Esto no le cae en la cabeza. Pero sabemos todos que Jesús nace de Dios y viene para anunciar y hacer y cumplir el propósito de Dios. Un propósito de Dios que estaba en el corazón de Jesús porque Jesús había nacido y había salido del Padre. Y sabía cómo y de qué forma había que hacer el propósito de Dios. Y en esas andadas es que se encuentra con Juan el Bautista en un cuadro que todos conocemos, donde la gente huía por miedo del pecado, y Juan el Bautista de buena primera lo ve y dice, este es el que está anunciado, este es. Y lo señala, entiendo yo, con la mejor declaración y presentación que se puede hacer de Jesús. Nosotros podemos hablar muy bien de Jesús, pero Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la mejor presentación de Jesús. Y Jesús comienza su ministerio hablando de a lo que él no había venido. Él no había venido a ser proclamado rey, no había venido a juzgar al mundo y principalmente yo no he venido a que me sirvan, sino a servir. Todo ese tipo de concepciones choca con la gente que escucha a Jesús. Si tú no eres Elías, no eres un profeta, no quieres ser rey, ¿qué pretendes? ¿A qué has venido? Y dice, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero claro, la manera en que Jesús enseña el propósito de Dios que se va a encarnar en él es poco entendido. Leíamos al principio que dice que Dios, en este caso en la persona de Jesús, no tuvo en cuenta lo que era, sino que sometió su vida a la voluntad de Dios. Se humilló hasta lo sumo. Y estando en lo sumo dice que sufrió la muerte de cruz. La muerte de cruz, para que lo sepamos, era la ejecución más horrible que una persona puede sufrir. Porque no solamente te ejecutaban, te ponían en evidencia durante 2 o 3 días mientras tu cuerpo aguantara. De manera de escaparate al mundo. Fíjate lo que ha hecho este. Y estaba ahí sufriendo 2, 3 días hasta que el cuerpo daba de sí y moría. Y era una forma de decirle al mundo, cualquiera que cometa pecado, o se equivoque, o haga daño, o robe, que sepa que va a venir aquí. Y era una advertencia al mundo. Y Jesús fue muerto como un malhechor. Fue crucificado como un maleante. Fue despreciado por una sociedad que no lo entendió.
Y lo que para mucha gente era un instrumento de muerte, para nosotros es un instrumento de salvación. Para muchos que le acompañaban en aquel tiempo y lo abandonaron en su último y peor momento de su vida, lo que fue un fracaso era una victoria en su vida y en su sacrificio. Lo que fue una decepción para los discípulos, nosotros lo podemos ver como una puerta abierta a reconciliarnos una vez más con Dios. Recordar, el principio Dios ya había planteado eso, pero nadie entendía que Jesús tuviera que terminar en una situación de ese tipo. Yo me pregunto cómo se sentiría una persona que había sido enviada por Dios, que se había encarnado en la persona de Jesús como el Hijo del Hombre, como amigo de los hombres, amigo de los pecadores, amigos de los débiles, amigos de los más desfavorecidos. ¿Cómo se sentiría una persona al no ser entendida? Pero si solo lo que traigo es bien, ¿cómo es que me pagan con lo contrario? ¿Cómo se sentiría Jesús? Y tengo aquí algunas cosas. Jesús fue poco entendido y muy odiado. Jesús fue odiado. Porque el resultado de ese odio es que lo llevaron a la cruz. No le llevaron flores, lo mandaron a la cruz. Jesús en algún momento se sintió en la mayor soledad que una persona puede sentir. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido solo, o te has sentido apuñalado por la espalda, o te has sentido traicionado. Jesús tuvo que sentir todos los sentimientos habidos y por haber con el propósito con que Él anunció a su Padre y el reino de Dios. No hubo consuelo para Él. Fíjate que sus mejores amigos lo abandonaron en el momento más difícil de su vida. Sintió la soledad de Dios. Sintió la soledad de Dios. Todos sabemos esa exclamación de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en su humanidad sintió la soledad. Los suyos, al verlo en aquel patio, golpeado y azotado por un montón de gente, no podían creer que ese fuera el Salvador del mundo. Esto es lo que Dios nos ha prometido, pero si se los van a cargar. Pero tú no eres amigo suyo. Yo ni lo conozco. Los suyos lo abandonaron en el momento más complicado de su vida. ¿Cómo puede decir que tiene que ir a la cruz y morir si es el Mesías que nosotros esperábamos? Y Pedro llegó a decirle, Señor, ni te se ocurra ir a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. Es que si no voy a Jerusalén, el plan de Dios no se va a cumplir. Pero qué interesante es poder ver cómo llegó a sentirse Jesús en esa soledad humana frente a esa carga tan grande como es llevar el pecado del mundo sobre sus espaldas. Vamos a leer el capítulo 26 del Evangelio de Mateo y habla acerca de el sentimiento de Jesús en Getsemaní. ¿Cómo se siente una persona que ante sus ojos el pecado del mundo se le está cayendo en lo alto? Y yo me planteo que cuando Jesús hace su oración en Getsemaní, todo este tipo de percepciones, tratos y relación de la gente, abandono, soledad, el sentirse ni acompañado en su última oración. No habéis podido velar conmigo ni siquiera un tiempo. No sabéis el momento tan triste y tan agobioso que estoy viviendo en mi interior y no has podido siquiera orar conmigo un ratito. Jesús, en ese devenir, creo que toda esa soledad y esos acontecimientos que hemos dicho, los sintió en su propia carne. La pasión de Jesús, que no es pasión por ir a la cruz. Que la cruz no le divertía a Jesús. La cruz no le atraía a Jesús.
le produjo miedo en su interior, de tal manera que dice el texto que comenzó a sudar gotas de sangre, porque el pecado del mundo le estaba cayendo en sus espaldas. El Hijo de Dios estaba frente a la mayor decisión que una persona puede tomar, capaz de producir lo que produjo, el cambio de toda la historia en su decisión. No hay un acontecimiento más grande que el evento de que Jesús viniera a dar su vida por la humanidad y reconciliar al mundo con Dios. No hay un evento más grande en toda la humanidad del hombre. Jesús decidiendo, fijaros, Jesús decidiendo si el propósito de Dios se iba a cumplir o se iba a ir otra vez al garete, como al principio. La humanidad de Jesús podía haber decidido, pues no me interesa. Jesús en su conciencia dijo, es que es duro ir allí. Cargar con tu pecado, con el mío, con el de aquel, con el que está por venir, con los que han estado antes de mí. Sentir el dolor del pecado en tu interior. Dice que Jesús se lo pensó. No podemos negar que Jesús se pensó ir a la cruz. Porque en realidad Jesús le propone a su Padre, si hay otra forma de salvar al mundo, yo no quiero ir a la cruz. Jesús le estaba proponiendo eso a su Padre. Hay otra forma. Pero fijaros que el propósito de Dios ya estaba marcado. El Hijo del Hombre iba según estaba determinado que sucediera. El Hijo del Hombre iba según estaba determinado que sucediera. Que su vida iba a ser derramada en favor de los pecadores. Y dice el texto de Mateo 26. Yo lo tenía aquí en mi Biblia cuando llegué al principio. Ahora espero que esté aquí. Dice, luego Jesús, Mateo 26, 36, luego Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní les dijo, sentaos aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Eso dice esta versión. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Y les dijo, quedaos aquí y permaneced despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas de beber este trago tan amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú decides. Genial, ¿no? Genial para todo creyente que está frente a tomar la decisión que puede cambiar el rumbo de su vida. Y en este caso, el rumbo de toda una humanidad dependiendo de la decisión de Jesús. Señor, si es posible, no me hagas pasar este trago tan amargo. Es que estoy triste hasta los huesos. Yo no sé si nosotros hemos sentido alguna vez una angustia tan profunda en nuestro interior, como ser culpable de todo el pecado de la humanidad sobre tus espaldas, sin haber hecho o haber dicho vulgarmente de haber roto un plato nunca. Y además, con el agravante de hacerlo de manera voluntaria. Nadie me ha pedido la vida, sino que yo la pongo de mi propia voluntad. Yo creo que no hay mayor acontecimiento ni mayor consagración de parte de Jesús en favor de la gente que estaba en necesidad. Y sus discípulos dormían. Eso de que dormían, nosotros podemos decir que eran ignorantes de lo que iba a acontecer, no habían percibido la gravedad ni el propósito en la que Jesús se encontraba, no podían discernir que de verdad el Hijo del Hombre, el enviado, el que esperaban, el que estaba profetizado en los profetas, iba a terminar con una muerte tan horrible y que ellos, envueltos en ese campo, iban a decidir no acompañarlo. No te conozco. No sé quién es tal hombre.
¿Podéis imaginar o podemos imaginar por un momento cómo se sintió Jesús? Sí, en nosotros, cuando alguien nos hace una pequeña trastada. Nos dura la tristeza más que un martillo enterrado en paja. Fijaros cómo se sentía Jesús en ese momento tan triste. Hasta lo sumo, hasta lo que un hombre puede dar. Ese acontecimiento que cambió el curso de la historia, nosotros, que somos los beneficiarios de la obra de Jesús, los que hemos recibido el favor de Dios sin merecerlo, los que hemos recibido un trato de Dios extraordinario, somos los enviados a proclamar este favor de Dios. Entendiendo lo que Jesús ofreció, dio en ese momento tan especial, donde por un momento, fijaros lo que la gente entendía acerca de Jesús. Él entra a Jerusalén aclamado por todas las voces, con mantas en el suelo, con flores, con ramas. Hosana al Hijo de David. Hosana al que viene en el nombre de Dios. Le estaban planteando a ellos y a aquellos que veían a Jesús en esa línea, que lo que iba a suceder momentos más tarde no podían entenderlo. Pero si acabamos de levantar al Hijo de Dios en las calles de Jerusalén y ahora dice que es necesario que vaya a Jerusalén a morir, ¿esto cómo va a ser? Sus discípulos se descorazonaron, se entristecieron, estaban perdidos. Su líder, su enviado iba a ser muerto en la cruz y sus esperanzas iban a ser nulas. Qué poca visión de lo que iba a provocar Jesús en aquella cuestión. Cuando nosotros miramos a la cruz, tenemos que mirar la cruz no como un instrumento de muerte, sino como un instrumento de salvación. Como un instrumento de reconciliación del hombre con Dios, que es el gran deseo de Dios, es reconciliar al hombre con Dios. Donde era necesario que el Hijo del Hombre diera su vida en favor de los pecadores, entre los cuales estamos nosotros. Pero fíjate lo que dice el capítulo 53 de Isaías. Y con eso vamos a terminar. Capítulo 53 de Isaías es que lo clava, porque cuando tú lees ese capítulo, tú dices, ¿cómo es posible que tantos años atrás se pudiera describir con tanta perfección lo que iba a hacer Jesús en favor de la humanidad? Dice el capítulo 53 de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como un vástago tierno, como la raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, y su aspecto no era atractivo, y nada de su apariencia lo hacía deseable. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo y el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, que cada uno seguía por su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado, fue humillado y ni siquiera abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia.
fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Y aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él se ofreció su vida en expiación, viera su descendencia y proclamará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz. Quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes. Repartirá el botín de los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargado con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Yo no creo que haya un pasaje en toda la Biblia que refleje con tanta claridad, con tanta transparencia, el sufrimiento de Jesús. Clarísimo. Y dice el texto de Hebreos que por el gozo puesto de él, delante de él, sufrió el oprobio. Sí, en la visión de Jesús estábamos nosotros, lejos de ese tiempo y de ese año en que todo estaba aconteciendo físicamente. Pero Jesús ya estaba viendo el perdón de la humanidad por medio de él. Y eso fue, hermanos, lo que le impulsó a Jesús a decirle al Padre: consumado está, hecho está. Se ha cumplido tu propósito, se ha cumplido lo que tú has determinado. Aquí está todo terminado. Ahora, todo aquel que mirara a la cruz y confiara en que esto es el propósito y el plan de Dios cumplido en la muerte de Cristo, todo el que levantare sus ojos a la cruz podrá tener la reconciliación y el perdón de pecados. Y hermano, este pasaje del capítulo 53 de Isaías es lo que nosotros estamos determinados a publicar y a proclamar y a anunciar. Que este hecho que fue acontecido hace 2000 y pico de años sigue vigente, sigue real. La presencia y el amor de Dios está de una manera encarnada en la persona de Jesús, que quiere que toda la gente venga al conocimiento del Evangelio, de los cuales nosotros hemos sido comisionados como embajadores con un ministerio que lleva la reconciliación del hombre con Dios. Seas del tipo que seas, de la raza que seas, de la cultura que tengas, del lugar donde procedas, la salvación es universal. Y ese es el principio de la pasión de Jesús. La pasión de Jesús comienza con el texto que leíamos al principio. No tuvo en cuenta lo que era. Te tuvo en cuenta a ti. De ahí depende muchas veces nuestro sacrificio y nuestra entrega y nuestro compromiso con Dios. Que cuando nos damos más de la cuenta, nos creemos más de la cuenta, tenemos en poco al que tenemos enfrente. Jesús fue llamado amigo de pecadores. Amigo de pecadores fue su título universal. Pero tú, ¿por qué te juntas con esta gente? Si tú fueras profeta, no harías estas cosas. Tú sabrías que es prostituta. Si lo sé, por eso me acerco. Hay cosas más contradictorias. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es más alto de lo que tú puedas llegar a ver, más profundo de lo que tú puedas tocar, más ancho que ni lo puedes abrazar. El amor de Dios que es sobrenatural, porque no se entiende. Porque dice Romanos que todo lo normal es que alguien dé su vida por alguien bueno. O no estamos nosotros acostumbrados a hacer favores a la gente que nos hace favores. ¿Sí o no? Pero a la gente que no nos hace favores,
ve a asuntos sociales. O al vecino que nos tiene irritados y martilleados, vamos, en Navidad seguro que no nos acordamos de él. Seguro. Ni gastamos dinero en él. Porque estamos acostumbrados, es lógico, estamos acostumbrados a premiar a quien se lo merece. ¿Sí o no? Y a castigar a quien se porta mal. ¿A quién le regalamos nosotros en Navidad? Y cuando regalamos, también tenemos que tener en cuenta que clasificamos si es cercano o es lejano. Y entonces medimos los dineros. Y si es alguien así, pues vamos ahí a los chinos, ¿o no? Lo envolvemos bien y cumplimos. Pero si es la mujer a la que tenemos que regalarle, no te se ocurra llevarle un anillo de poca monta. Sí, pues fijaros cómo Dios en la persona de Jesús, viendo la necesidad en que el mundo estaba, podía habernos hecho cualquier regalo. O haber solventado una situación de cualquier forma. Pero dice que lo más preciado, lo de más valor, lo más auténtico que Dios tenía, lo puso al servicio de una humanidad inmerecida. Inmerecida. Y no lo envolvió, dice Isaías. No lo envolvió. Dice, vimos su rostro de tal manera que no nos gustaba. No lo envolvió. Lo puso tal como era. Y en sus inicios, dice Lucas, que Jesús nació y no encontró un lugar para dormir. El Rey de Reyes venía al mundo enviado por Dios y no encontró un lugar para dormir. Y esa fue la vida de Jesús. Y en la cruz sintió todo ese tipo de interioridades personales. La gente no me quiere, la gente me desprecia, la gente me ha dejado solo. Y en la cruz sintió la mayor soledad que una persona puede sentir. Hasta el abandono de Dios. Pero cuando terminó, dijo, consumado es. Lo que el Padre me encargó lo he terminado. Ahora, el que quiera que mire a la cruz y se identifique con este hecho tan fuerte, crea, se arrepienta, sea bautizado y entregue su vida a Dios. ¿Por qué? Porque eso fue una de las experiencias que los primeros creyentes sufrieron. ¿Sabéis que aquellos hombres, en el capítulo 2 de Hechos, cuando se dieron cuenta, fijaros, hay una expresión ahí muy importante. Pedro, que fue el que abandonó a Jesús y lo negó 3 veces de manera descarada, no fue un olvido, lo negó 3 veces de manera descarada. No conozco a tal hombre, no me relacionéis con él, no quiero saber nada de él, yo no soy de él. Poco más tarde, en el aposento alto donde Jesús le había dicho, esperaos aquí hasta que recibáis el poder de lo alto, dice que el Espíritu Santo bajó y los llenó a todos. Y ese Pedro, que lo había negado, se levantó a proclamar el nombre de Jesús. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque así estaba determinado que sucediera. Y cuando aquella gente oyó y escuchó lo que Pedro había dicho, este es el que nosotros esperábamos, de este hablaba Isaías, este era el que está anunciado, y dijeron, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Porque nuestras esperanzas se han perdido, no tenemos solución. Pues claro que tenéis solución, porque ahora tenéis que mirar a la cruz y ver que ese es el hecho más grande y el favor más grande que Dios os ha podido hacer nunca. Ahora tenéis que mirar a la cruz. Creed en el Evangelio, creed en Cristo, arrepentíos y bautizaros en el nombre de Jesús.
para el perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Porque está escrito que es para vosotros, para vuestros hijos y para cuantos Dios, nuestro Dios, llame. Sencillo. Presentó a Jesús, presentó su obra y ahora nosotros decidimos acercarnos a ese hecho, entregar nuestra vida a Dios o ignorar el hecho como si no hubiera ocurrido nunca. Nosotros, ese hecho que se nos ha encargado de una manera firme, es lo que tenemos que proclamar, anunciar, predicar a diestro y siniestro, de día y de noche, en cualquier momento predicar que Jesús es el enviado de Dios, el que dio su vida en favor de los pecadores. Eso no lo podemos silenciar, porque eso es la comisión que Dios nos ha entregado. El capítulo 53 de Isaías es nuestra justificación con Dios. Es nuestra paz. Es la bendición de Dios sobre nosotros. Inmerecida, pero es lo que tenemos. Y eso es en alguna forma lo que Jesús trató de enseñar y dejar claro. Yo he venido no para juzgar al mundo. No he venido a juzgar al mundo. No he venido a juzgar cultura. No he venido a juzgar idiomas. No he venido a juzgar color de piel. No he venido a juzgar al hombre. He venido a que el hombre sea salvo por medio de mí. Y depende de esa mirada a la cruz. Seas quien sea, vivas donde vivas y hayas nacido donde hayas nacido, toda tu relación con Dios depende de ese hecho. Y el que mire a la cruz, ese será salvo. Y esa es nuestra proclama, hermano. No tenemos otra mayor declaración, otra mejor argumento que decirle al mundo. Cristo Jesús ha venido a perdonar el pecado de la humanidad. Y lo que el mundo celebra hoy, de forma externa, exteriorizando y significando todo lo que es la pasión, nosotros lo hemos vivido y experimentado en nuestro interior. Y es esa fuerza y es esa convicción de la obra de Cristo la que nosotros tenemos que proclamar, que es una obra interna en nuestro interior. Puede que no nos relacionemos con muchas de las cosas que vamos a ver en esta semana, sea dentro o sea fuera, pero nos tenemos que relacionar con el hecho que Cristo padeció y murió por nuestros pecados. Y que este tiempo donde la humanidad, y especialmente en España, se celebra con más ahínco, y la gente parece que predispone o abre su conciencia un poco más a la cercanía con Dios, pues vamos a orar en esa dirección. Señor, bendice a las personas que tienen sed de conocerte y de acercarse a ti. Que Dios nos dé la oportunidad de hablar de este hecho tan grandioso a aquella gente que tiene necesidad de Dios. Que Dios te dé palabras, que Dios te dé dirección, que unja tu vida, que te dé lo necesario para que las personas que se acerquen a la cruz puedan entregar su vida al Señor. Y todo depende de que nosotros podamos tener esa gracia de Dios, esa carga por aquella gente que no conoce o está todavía lejos de Dios. Y mi oración para los hermanos que están preparados para orar es esta: pedirle a Dios que la iglesia, nuestra vida, nuestro compromiso con Dios tenga la fuerza de hablar de este hecho, de hablar de la pasión de Jesús, del sacrificio de Jesús a la gente que no tiene esperanza, a la gente que está lejos de Dios, de hablar de este hecho. Quizás sea lo más grande que podemos hablar de Dios, pero este hecho no lo podemos silenciar ni ignorar en nuestra vida. Cristo Jesús vino a salvar al mundo, a buscar a lo que está perdido. No vino a otra cosa, vino a esto. No vino a juzgar, vino a esto. Esa es nuestra gran comisión. No sé si Omar y Alicia tienen orden, pero bueno, y Salvador también. Vamos a orar por esto y recordar que el domingo que viene, orar para que todo salga bien. Yo no sé cómo va a salir esa experiencia, pero si venimos a celebrar el pan y el vino, pues mejor. Van a venir algún grupo de hermanos que ya hace tiempo que no
se juntan con nosotros a compartir el pan y el vino y creo que va a ser una buena oportunidad.